Hola, me llamo Mary Elizabeth. Este es video 2. Estas son mis notas. Um, terminando el semestre, pienso que las clases fueron difíciles. El semestre pasado, pienso que tenía clases más difíciles. Por ejemplo, tocaba clases de biología, escribiendo y arte. Pienso que en la Universidad de Davidson clases de ciencias naturales son muy difíciles porque hay muchos estudiantes aquí quien quieren hacer médico y ser doctores en el futuro, y por eso las clases de química y biología son muy difíciles. Um, um, Pienso que la vida social a Davidson depende de la persona. El semestre primero para estudiantes en sus años primeros puede ser difícil porque estos estudiantes no son en casas de comiendo o fraternidades, pero la semestre segunda estudiantes pueden encontrar grupos de amigos o personas similares. Pienso que Davidson en general es muy bien porque hay una comunidad de personas muy buenos. Las estudiantes de Davidson son muy simpáticos y quieren ayudar todos. Este semestre fui a un viaje de caminando con TLT para Trip Leader Training para Odyssey, un evento de estudiantes en sus años primero. Este fue un evento importante porque fue una manera a hacer relaciones buenos y tener un diferente tiempo de haciendo en campus a Davidson. Pienso que Davidson es un pueblo pequeño, es obviamente, pero a veces es demasiado pequeño y a veces no. Por ejemplo, no es difícil ver personas quien están en sus clases o sus dormitorios en otros países o en restaurantes y tiendas en la ciudad de Davidson. Pero no pienso que Davidson es demasiado pequeño todo al tiempo porque cada año hay estudiantes nuevos y los señores
estudiantes en sus años finales no están en campus. Pienso que es difícil conocer todos en campus porque hay muchos estudiantes, pero no es difícil conocer todos, o digo muchos. Por eso pienso que este es parte de la comunidad de Davidson y es por eso o porque hay una comunidad duro en Davidson y ayuda relaciones entre estudiantes y profesores. Una cosa me gusta sobre Davidson es como porque hay no muchos estudiantes, hay un grande ratio contra profesores y estudiantes. Por eso siento que ir a mi profesora o profesora y hablar como el clase o otros problemas puedo teniendo en el clase. Y no es una cosa común en todas universidades y pienso que este es parte de por qué Davidson es especial. Una tema que estoy apasionante sobre es trabajando con otras personas. Por ejemplo, durante escuela secundaria estaba en un equipo de corriendo y con corriendo de un equipo a veces estuve corriendo solo, pero es un equipo y deporte de todos. Por ejemplo, hacemos entrenamiento con otros corredores y hicimos carreras todos con otras y por eso hay un tema y espíritu de equipo y aprendió que es importante que trabajar con otras y en tener ser un líder porque mi año primero fui uno de 3 estudiantes y sus años primeros y por ese fue mi responsabilidad ayudar los estudiantes y corredores nuevos y por eso tenía una responsabilidad nuevo. Este es importante porque ahora tengo responsabilidades nuevas con viviendo en universidad y estando un líder.
Okay. En los Estados Unidos, edad para bebando es 21, pero pienso que debe ser 18, porque cuando tienes 18 años, puedes ir a guerra, puedes ir a universidad, serás un adulta y puedes hacer sus decisiones. Por eso no sé por qué 21 es la edad, porque cuando estudiantes fui a universidad, cuando ellos tienen 18 años, hay estudiantes con 21 y más años quien beber legalmente, pero porque estos estudiantes en un campus con otros estudiantes con menos años, estos estudiantes, todos, no todos, pero todos edades de estudiantes de campus beber. Y por eso es una realidad de la situación y pienso que ser mejor si no una regla contra bebando con menos de 21 años. Pero un problema más importante es los contusiones cerebrales como conmociones de jugadores de fútbol americano. Este es un problema muy común, especialmente en los Estados Unidos. Estos jugadores son cayendo y gritando sus cabezas cada día en equipos durante partidos o practicamiento, y por eso es demasiado impactos de su cabeza y brazos y el cuerpo. Pienso que debemos hacer cosas como cambiando las reglas, o podemos cambiar la cultura. Por ejemplo, podemos hacer jóvenes y niños hacen actividades diferentes. Por ejemplo, hay deportes con menos impactos como corriendo o tenis, y pienso que es importante que estos deportes tienen más popularidad porque hay más de uno deporte de fútbol americano. Ok, gracias.